nuestra serie Vida en Orden, y la jornada de Nehemías, una jornada muy peculiar, una jornada muy interesante, y el tópico que nos corresponde hoy día es colaboración. Sabemos que si nosotros queremos llegar lejos, tenemos que caminar juntos. Y en la teoría todo eso es bonito, nosotros tenemos claro, es bueno trabajar en conjunto porque juntos podemos más. Son las frases listas que tenemos así como que para los momentos de análisis. Decimos, no, juntos podemos más, nosotros podemos trabajar juntos, nos podemos organizar y todo va bien. Pero la colaboración en términos prácticos a veces es muy delicada y muy complicada. A veces no funciona, porque hay un factor que nos complica mucho en el tema de la colaboración. Es el llamado factor ser humano. El problema de la colaboración es que otro ser humano me tiene que colaborar. Y seres humanos, ustedes saben cómo son. Seres humanos son complicados. Tienen sus mañas, tienen sus cosas, tienen sus pautas, sus agendas. Entonces, cuando hablamos de colaboración, pese a que sea un tema tan fácil, así como que tan punto pasivo, o sea, estamos todos de acuerdo que tenemos que colaborar unos con otros, pero la cosa a veces no funciona tan bien. Varios de ustedes tienen que en sus trabajos depender de otras personas ahí. Trabajan en conjunto. Y si tu compañero no hace bien la pega, te queda el compromiso, la responsabilidad o la dificultad para ti. A veces todo un proyecto puede fracasar porque uno de los eslabones no estaba muy bien apretado. Y semanas, meses de trabajo a veces se pierden porque hay un compadre, una muchacha que no hizo su pega. Y todos nosotros respondemos, eso es así en la vida. Tenemos que aprender a trabajar en colaboración para poder hacer con que los proyectos de Dios para nosotros, nuestros proyectos familiares, nuestros proyectos personales, puedan ser eficazmente realizados. Y cuando nosotros hablamos de colaboración, podemos aprender con Nehemías, porque Nehemías aplicó el principio de la colaboración así como a lo grande. Él hizo de una manera que podemos sentar y asistir con mucha satisfacción, porque la manera como ellos construyeron el muro fue muy interesante. Vamos a leer solamente una fracción del capítulo 3, que es un capítulo con 39, 38 versículos, y que trae muchas cosas, muchas informaciones, pero podemos resumir en estos conjuntos de versículos. Dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hanael. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó, y el tramo siguiente Sahur, hijo de Imri. Algunos versículos más adelante y algunos metros de muros más adelante estaban ahí Uziel, hijo de Jaraías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla, y uno de los perfumistas llamado Hananías el siguiente. Entre los que reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reconstruyó Refaías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Jedaías, hijo de Harumaf, cuya casa quedaba enfrente. Y el siguiente, Hatús, hijo de Hasabnías. Hermosos los nombres ahí, los que están considerando. Nehemías 3. El sector siguiente, el sector que sigue, lo reconstruyeron los levitas, y Reúm, hijo de Baní. En el tramo siguiente, Hasabías, gobernador de una mitad del distrito de Kela, hizo las obras de reconstrucción por su cuenta de su distrito, y la continuaron sus compañeros, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la otra mitad del distrito de Keila, y Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, que reconstruyó el tramo que sube frente al arsenal de la esquina. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Sabai. El sector que va desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de la misma
lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías, nieto de Cos. Si se han fijado, la dinámica sigue, ¿no? Es todo el capítulo así. Todo el capítulo así. Ellos se organizaron de tal manera que en el sentido antihorario construyeron del norte hacia el oeste, bajando, y construyeron entonces toda la muralla. No es un círculo, obviamente. Me faltó poner la imagen aquí, tenía una imagen que estaba bien bonita del proceso ahí, de donde cada uno trabajaba. Pero es interesante la manera como Nehemías organizó eso. Ustedes saben, reconstruir o construir un muro no es fácil. No estamos hablando de una muralla así como con palos y así, unos fierros entre medio, unas vigas. No, estamos hablando de un muro de una ciudad para proteger contra los enemigos. No estamos hablando de un muro de 2, 3, 4 metros, sino que estamos hablando de una muralla. Estamos hablando de un trabajo contundente. Ahora, Nehemías tenía que construir un muro que cercaba toda la ciudad. Tenía que construir un muro de tal manera a que fuera resistente contra los ataques enemigos, pero a la vez tenía que hacerlo rápido. En otras palabras, Nehemías no tenía otra opción sino contar con la colaboración de todo el pueblo. En el capítulo anterior nosotros vimos cómo Nehemías logró enganchar a los líderes, conquistar a las personas claves de la ciudad. Pero usted sabe cómo es el ser humano. Usted puede conquistar a los líderes, pero siempre habrá el que es el del contra. Siempre habrá el que, ¿por qué? ¿Por qué no pagamos a alguien para que lo haga? Siempre habrá alguien con un problema. Pero Nehemías logró de tal manera enganchar a la gente en el espíritu de la construcción, que ellos no solamente estaban de acuerdo con la construcción, sino que ellos efectivamente participaron. Hay solamente los nobles de Tecoa que se rehusaron a participar, pero toda la gente estaba involucrada, gente incluso de otras ciudades que vinieron a ayudar a reconstruir tramos. Hubo gente que no solamente reconstruyó el tramo cerca de su casa, sino que ayudó a reconstruir también el tramo de otros lados. Es de gente aperrada, que hace su parte y te ayuda a hacer la tuya. Entonces, había ese espíritu de tanta disposición, de tanta energía, de tanta convicción, que la gente se lanzó a la obra. La obra no sería posible si no fuera el principio de la colaboración. Si la gente no se lanzara en colaborar, no sería factible una obra tan eficaz. Pero nosotros en nuestros días tenemos ese espíritu también en nuestra cultura. En inglés, la palabra teamwork refleja esa idea de trabajo en equipo, en una sola palabra. Y el trabajo en equipo se ha configurado en nuestra cultura como cada vez más necesario. Tenemos esos sistemas de crowdfunding, donde uno va juntando plata con gente que va donando para el trabajo, para un proyecto específico. Entonces se subía a la página tu proyecto, quiero hacer tal cosa, quiero hacer unos parlantes que quedan en el aire volando y tengo el proyecto, me faltan las lucas y la gente va poniendo, ¿cierto? Y colabora con tu proyecto. Tenemos los espacios colaborativos de trabajo, donde uno no tiene una oficina, uno va a un local donde hay una oficina para todos y ahí la gente trabaja juntos. Si se fijan, las oficinas de las grandes empresas de tecnología no tienen separadores, son todas ahí una gran oficina donde la gente comparte sus ideas, y esa idea de la nueva tendencia del pensamiento colaborativo es muy fuerte. Porque entendemos que lo que escuchamos del otro es interesante y lo podemos ocupar acá. Cuenta la historia que Henry Ford, al armar su empresa, tuvo una gran idea, la idea de hacer un automóvil para que todos pudiesen tenerlo, que fuera resistente pero a la vez chico y fácil de comprar. Y su idea fue tan genial, él se enamoró tanto de su idea que se encerró en ella. Y casi llevó a la empresa al quiebre porque él no escuchaba a nadie más. Los gerentes, los demás ingenieros llegaban con nuevos proyectos y él los rechazaba, él los destruía, porque él estaba enamorado de sus ideas. Él se rehusaba en escuchar a otros. Nosotros entendemos que eso es un gran error. Eso solo se resolvió cuando él dejó la presidencia de la empresa y vinieron otros presidentes que pudieron entonces llevar adelante la empresa, abriendo la opción de escuchar a otros.
Es así en el mundo. Nosotros tenemos que entender que el escuchar a una persona que quizás incluso no compartimos, me puede dar un chispazo del Señor para hacer lo que yo tengo que hacer o lo que yo pueda hacer en mi vida. A veces nosotros oramos: Señor, dame una respuesta, dame una salida. Y pensamos que la respuesta del Señor vendrá con un ángel, así con las alitas volando, así gordito, bajito, con un papelito, así. Vamos, esta es la salida. El Señor normalmente lo hace a través de las personas que Él ha puesto en nuestro camino. Y las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino son personas que Él puso, no necesariamente las elegimos nosotros. Y son formas con que el Señor ayuda a que su obra camine a bien. El principio de la colaboración es fundamental para que yo pueda lograr hacer todo lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Lo que Dios quiere que hagas con tu vida no será ejecutado plenamente si no descansas también en otros. Tenemos dependencia del otro sí o sí, para todo. Cuando nosotros vamos a la panadería, contamos con que el panadero ya despertó temprano y preparó el pan para que yo pueda comprarlo listo. ¿Es así o no? Contamos con eso. La ciudad está estructurada en un proceso colaborativo. De hecho, eso es la esencia de la ciudad, donde nosotros estamos trabajando para que otros puedan descansar. Nosotros estamos trabajando para que otros obtengan los beneficios de lo cual nosotros producimos. Imagínense, una mamá 9 meses llega lista para dar a la luz al bebé. Si no están las matronas, ¿qué va a hacer? No, si el hospital está cerrado porque la gente está de vacaciones. ¿Cómo? Pero si estoy aquí está a punto de nacer el bebé. Bueno, es que no es así que funciona la ciudad. La ciudad tiene una dinámica donde nosotros dependemos unos del otros. Por eso mismo debemos aprender desde la experiencia de Nehemías a cómo llevar esa colaboración en términos prácticos para nuestra vida, de tal manera a que yo pueda cumplir con lo que Dios quiere para mí. Nehemías salió, y uno tiene la idea del héroe, ¿no? Que salió solo allá del palacio de Susa y cruzó y llegó y armó todo el cuento, y decimos que Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. Pero en realidad las personas que reconstruyeron el muro fueron cada uno de esos muchachos aquí. Entonces pensemos cómo funcionó la reconstrucción y de qué manera eso sirve para nosotros. 3 principios podemos aprender sobre cómo funciona la idea o el principio de la colaboración. Lo primero es entender cómo Nehemías hizo funcionar o hizo entender a todos ellos la idea de la interdependencia. Primero, por una razón muy obvia. Todos ellos estaban construyendo un solo muro. Le tocaba un tramo. Pero si yo dejaba un tramo en abierto, no me servía el muro. El muro o está cerrado o no está. Y nosotros sabemos bien qué es lo que funciona aquí, ¿no? Tenemos un muro que está abierto. No sirve de nada. Si no lo cerramos, no nos protege. El muro sirve para protección. Luego el principio que fue implantado para todos ellos es: o todos trabajamos juntos o no trabajamos de ninguna manera. Es así que funciona. También es así que funciona el matrimonio. No existe matrimonio de uno solo. Implica una interdependencia constante uno del otro. Nosotros tenemos que entender eso, no solamente para la construcción del muro, pero para nuestra propia existencia. Por eso Jesucristo ha conformado un pueblo, una iglesia. Porque hay una noción de interdependencia profunda entre nosotros. ¿De qué manera seremos edificados a través del otro? ¿De qué manera seremos santificados a través del otro? ¿De qué manera seremos consolados con el otro? ¿De qué manera nos alegraremos o cómo nos alegraremos con el otro? La interdependencia es fundamental en la experiencia cristiana. El cristiano depende de la iglesia. La iglesia no es un espacio para adorar el día domingo. No podemos confundir la iglesia con un restaurante. En el restaurante yo voy, yo pido lo que yo quiero, lo disfruto y me voy. No importa si al lado está sentado quien sea. En la iglesia no es así. En la iglesia me importa mucho el que está sentado al lado. Porque es quien me va a consolar.
Es a quien yo voy a servir, es de quien yo voy a aprender, es a quien yo voy a enseñar. Voy a cumplir mi misión relacionándome con esa persona. Yo dependo de ella. Entonces, cuando a veces armamos nuestros planes personales, familiares, eliminamos la noción de que la iglesia está para ayudarme con eso también. Y nosotros no hemos aprendido eso muy bien. A veces tenemos entre nosotros, y nuestra congregación es chiquitita, pero en congregaciones incluso más grandes, gente necesitando de trabajo y gente con trabajo ahí en su local de trabajo, así como que está buscando una persona. Pero uno no comunica al otro de que eso está pasando, porque la idea es que no, ese es un problema del trabajo. El problema de él es un problema de él. Aquí somos solamente hermanos en Cristo. ¿Se han dado cuenta cómo eso es triste? De repente hay un hermano que está buscando arriendo y tú sabes que el vecino tuyo se va. Cosas tan sencillas así. Y hay un montón de otros ejemplos que pudiéramos dar. Lo que queremos decir aquí y lo que vemos en el texto es la noción de la interdependencia es esencial para la experiencia de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y tenemos que sacar provecho de ello. No está cada uno construyendo su propio muro. Hay un solo muro, lo estamos construyendo juntos. No está cada uno viviendo su propia vida. Su problema es nuestro problema. La iglesia debe ser vivida dentro de la concepción de la interdependencia de cuerpo. Pablo explica eso bastante bien. Yo no puedo mandar una parte de mi cuerpo para un lado y la otra para el otro. Todo tiene que cooperar porque hay un solo cuerpo. Eso es lo que el gobernador de Nehemías hizo con que la gente viera. Yo me quedo a pensar aquí, cuando leemos el texto, pensemos que naturalmente la gente así salió y fue a construir. Pero yo dudo de esa teoría. Yo no creo que la gente simplemente despertó y dijo, ya yo puedo construir hasta aquí, hasta allá, usted para allá, usted para allá. En partes. Mayormente lo que pasó fue, Nehemías fue y organizó el cuento todo. Y dijo, ya, va a funcionar así. Ustedes, cada uno que está cerca de su casa, van a construir el tramo que está ahí. Y después ustedes van a colaborar y unir con el tramo que el otro está construyendo. Falta gente para cubrir allá. ¿Quién está dispuesto? No, yo voy. Hay un organizador. Hay un orden. Pero el esencial del trabajo de ese organizador es mostrar a cada uno de ellos, nosotros dependemos de todos. Por lo tanto, todos tenemos que cumplir. Somos interdependientes. Y es hermoso ver cómo el muro va creciendo. No desfiguradamente, pero va creciendo en armonía. En una armonía casi imposible, considerándose que el muro entero de la ciudad se va construyendo al mismo tiempo. Una ingeniería, una organización que es muy poco probable, pero la iglesia está diseñada exactamente para ser ese oasis de orden, oasis de armonía en medio del mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ignoramos ciertos factores esenciales de la vida de la iglesia y seguimos sufriendo. No debemos sufrir tanto cuanto sufrimos. Nosotros podemos aprender a convivir juntos. Parece una redundancia, ¿no? Porque a veces convivir no siempre implica estar juntos. Estamos aquí. Podemos pasar años aquí sin aprender el segundo nombre del otro que está a nuestro lado. A veces hay gente que esconde el segundo nombre porque no le gusta. Pero nosotros aquí revelamos todo. Pero es así. No podemos, a veces la idea popular es de que iglesias chicas la gente se conoce más. No, ¿por qué necesariamente? No. Hay gente que vive en iglesia chica y que no conoce a los demás. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de intencionalidad. Debemos ser intencionalmente conectados con el otro y buscar así vivir experimentar esa interdependencia. Dependemos del otro. Contamos con el otro. Contamos con que el otro cumple. Y el otro cuenta con nosotros. Es decir, nosotros tenemos aquí
un templo, una casa, pero cada uno de nosotros tiene una casa y la casa es de cada uno de nosotros. Tiene que ser así. Tu casa es tu casa, pero también es nuestra casa. Para refugio, para orientación, dependemos unos del otro. Pero la segunda idea que Nehemías destaca aquí es la idea de la eficiencia. Pensando en términos prácticos, si él hubiera contratado un equipo para armar todo, demandaría mucho más trabajo, mucho más tiempo. El ejército va a venir y lo va a armar. Sería mucho más complicado porque normalmente el ejército iba a utilizar una metodología bastante estándar. Pero Nehemías jugó con la eficiencia cuando unió la necesidad local de la persona. Estoy construyendo la parte que es más cerca a mi casa, entonces me conviene que sea bien construida. Y más encima está a la mano. Y utilizó eso para aplicar a la concomitancia. O sea, cada uno de ustedes que están ubicados en cada una de estas partes pueden construir la parte que está más cerca tuyo. Y es así, cuando nosotros buscamos trabajar en cooperación, cuando trabajamos en colaboración, debemos aprender a optimizar los recursos que el Señor ha dado. A veces miramos de menos las bendiciones de Dios, cuando no sacamos provecho de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en la vida del otro. Pensamos que bendición es cosa, pensamos que bendición es dinero, pensamos que bendición son resultados, pero muchas veces la bendición de Dios para tu vida es una persona. Porque lo que Dios quiere en tu vida, más que cambiar su agenda, más que ordenar sus cosas, es trabajar en su carácter. Y muy probablemente Dios ha puesto personas en su camino para trabajar en su carácter. Esta es la bendición de Dios para ti. Por lo tanto, debemos buscar optimizar todas esas cosas. Optimizar todos los beneficios que Dios nos ha dado. Él puso cada uno de ellos cerca de la parte donde ellos estaban viviendo. Él organizó el inicio de la obra desde la parte más importante, y las personas involucradas en la parte, por ejemplo, cercanas al templo, eran las personas que vivían ahí en ese sector. Eran los propios sacerdotes. Y es interesante que él organizó de tal manera a que el templo fuera construido, o los muros fueran construidos al mismo tiempo. Él organizó de tal manera a que las agendas personales fuesen dejadas a un lado y el muro fuese establecido. Piensen ustedes, todos nosotros tenemos trabajo, todos nosotros tenemos compromiso. Ellos también. Pero ellos dejaron todo lo que ellos tenían que hacer y se metieron a construir un muro. La gran mayoría de ellos no tenía habilidad en eso. La gran mayoría de ellos no tenían el expertise para hacerlo con entendimiento. Pero se lanzaron igual. El punto es que habían entendido el principio de la interdependencia y ahora habían entendido que para que eso funcione tienen que ser juntos. Dios ha puesto la iglesia como una organización donde uno ayuda al otro, porque esa es la manera más eficaz de vivir el cristianismo. Esa es la manera más eficaz de crecer. Si quieres crecer de verdad, si quieres aprender de verdad, si quieres tener un matrimonio seguro, sano, si quieres tener una familia estructurada, si quieres optimizar todas las bendiciones de Dios en su vida, entiendas que depende de otros. Para la máxima eficiencia en su vida, para optimizar las bendiciones que hemos recibido de Dios. Por ejemplo, nosotros estudiamos en el seminario de teología, pero por más que estudiemos, por más que podamos leer, hacer trabajo, hacer ahí después un posgrado, por más que nuestra cabeza esté de ese tamaño, la teología solo es internalizada, experimentada en la iglesia. Es así, es interesantísimo. Es interesante esa experiencia de que cuando uno está en el seminario, ahí está el David, por ejemplo, uno está en el seminario, uno está pegado, enamorado de la teología. Y tiene ideas, y tiene sueños, y tiene todo eso. Pero cuando uno sale del seminario, uno llega a un siguiente nivel del amor a la palabra. Es otra experiencia. Porque ahora no solamente lo has entendido, pero lo estás viviendo. Antes uno vive como cristiano, entiende la palabra, todo eso, pero cuando uno está metido en el seminario, como uno se queda así como bien inmerso en el tema. Pero cuando uno sale,
Hay un nivel aún más profundo de conocimiento que yo en el seminario no podría tener, que yo solamente estudiando en mi casa, en mi oficina, no podría tener. Yo necesito una experiencia comunitaria. Es en la iglesia donde la teología se hace eficaz, porque es ahí donde se hace viva, es ahí donde se aplica. También es en la iglesia donde tu cristianismo se hace más eficaz. Tú puedes decir que tienes una fe personal en su corazón, pero esa fe solo es desarrollada eficazmente en comunidad. Necesitamos eso. Necesitamos de ese ambiente para poder sacar el máximo provecho del don que Dios ha puesto en ti. Cuando Pablo dice a Timoteo que desarrolle el don que Dios había puesto en él, Pablo dice a Timoteo: ve a la iglesia, sirve, ama, trabaja, porque es así como el don de Dios en ti se desarrolla. Es así, no hay otro. Y es así donde nosotros logramos una mayor eficacia, porque en la iglesia nuestras falencias personales son suplidas, porque donde yo soy débil, el otro es fuerte. Donde yo tengo mayor dificultad, el otro puede cumplir. Yo no puedo llegar hasta el tramo más abajo porque está demasiado lejos de mi casa, pero el vecino sí puede. Entonces, lo que yo no puedo hacer, hay otro que puede, y eso genera fortaleza para mí. Y yo, en lo que soy fuerte, puedo servir a los que son débiles, generando fortaleza para ellos. Eso es la eficacia. Hablamos mucho de la eficacia en nuestros días, de la eficacia en los combustibles, la idea de gastar menos, de una menor contaminación. Hablamos mucho de la eficacia en el gasto de energía. Cambiamos nuestras luces por luces LED, como pueden ver, solamente luces LED aquí. Cambiamos ese es más eficaz, ¿no es cierto? Es aún más eficaz. Economizas más y no gastas, ¿no? Entonces estamos aquí bien económicos. La idea de la economía, del ahorro, está asociado a que yo pueda tener el mismo resultado con el menor gasto de energía. Pero hay muchos cristianos gastando mucha energía y no necesariamente logrando los mejores resultados. Dios también se preocupa con eso. Dios no quiere que andes destruido física y emocionalmente de la vida. Tienes que trabajar mucho, tienes que estudiar mucho, tienes que hacer muchas cosas, pero el Señor sí valora el esfuerzo, pero no piensen que el Señor quiere que estés destruido de la vida. Tenemos que aprender a optimizar las cosas. Tenemos con quién contar. Tenemos una familia, una casa, un hogar, que no fue construido por nosotros, fue construido por Jesucristo. Para eso estamos, para optimizar la vida. Hay gente que pone como motivo de alabanza a sí mismo lo tanto que está cansado, destruido, porque uno piensa que la vida tiene que ser vivida como una batalla. Hay que luchar, pero los grandes héroes son los que sobreviven a la batalla. No queremos morir en la mitad del camino, y de nada sirve que fracases a la entrada de la batalla. Hay muchas batallas más por luchar, y para que podamos luchar todas ellas, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Ustedes conocen la historia de los 300, de la película, que fue transformada en película. No sé si es una historia, sea un mito, pero bueno, hablemos de la película, de los 300. Interesantísimo como que con un ejército gigante, un grupo tan reducido pudo resistir. Ellos lograron resistir porque ellos tuvieron la máxima optimización del espacio, de la fuerza y de la resistencia. Algo similar pasa en una escena en la película esa del Gladiador, donde el actor principal logra unir a todos los compañeros, que cada uno era por sí. Nadie tenía relación con el otro. Ellos eran gladiadores. Ellos iban a luchar, tenían que vencer y chao. No luchaban necesariamente entre sí. Luchaban contra otras personas que el rey no ponía ahí. O contra animales. Él logró unir a todos ellos para vencer las batallas ahí en el Coliseo. De manera que eso llamó mucho la atención del emperador. Pero es interesante como que él logró optimizar la fortaleza de cada uno. No necesitaban todos luchar toda la batalla,
Él tenía que luchar una fracción de ella. Es así también en la vida. No tienes que luchar solo porque no vas a vencer solo. Mucha gente se resiste a la idea de la eficiencia para que pueda decir, mira, yo fui y yo solito lo hice. Nadie me ayudó, así que no debo a nadie. Siempre seremos deudores de otros. Y para que podamos lograr la mayor eficiencia en la misión que Dios nos ha dado, yo tengo que contar con el otro. No tengo por qué morir solo. No tengo por qué hacerme el héroe de mi familia, de mi trabajo, de mi vida. Yo debo contar con el otro. Porque hay un solo héroe, que es Jesucristo. Hay un solo rey, que es Él. Él es el que puso los demás ahí a mi lado. Somos un solo ejército, un solo cuerpo. Y digo más, algo que nuestra cultura ha rechazado, pero muchas veces muchos cristianos tienen problemas personales y dicen, no, eso es cosa mía, eso no tiene nada que ver con la iglesia. El Evangelio va a decir que no, todo tiene que ver. Todo lo que es cosa tuya es cosa nuestra, es problema nuestro. Si te afecta, nos afecta. Si te afecta, nos afecta. ¿Por qué? Así como a esos soldados, así como a esos constructores, si ellos dejaron una brecha en el muro, cualquier ejército podría entrar por ahí. Y no podemos decir la culpa es de él. A lo mismo de quien sea la culpa, el muro es uno solo. Nos afecta a todos. Y por último, él destaca la idea de la diversidad en ese conjunto interesante. Porque vemos ahí, empezando por los sacerdotes, la construcción del muro. Y todos esos nombres que ustedes han visto, ¿no? El fulano, el ciclano, lo construyó aquí, lo construyó allá. Pero luego empieza a nombrar que algunos son gobernadores, algunos vienen de otras ciudades, algunos son plateros, otros son artesanos. No son gente así como que del ambiente de la construcción necesariamente. Hay incluso mujeres trabajando en la obra. Hay una gran diversidad en la manera como la gente se involucró. Era un problema de todos y todas las clases de la sociedad estaban presentes ahí. Menos la aristocracia de Tecoa, que era la ciudad al sur. Tecoa, que era la ciudad de origen del profeta Amós, cierra paréntesis. Pero la gente de la ciudad sí estaba, solamente los nobles de la ciudad que no estaban. Fíjense, Tecoa, una ciudad fuera de Jerusalén. Así como varias otras ciudades, de gente de otras ciudades. Dejaron sus ciudades, dejaron sus propiedades, dejaron su trabajo ordinario y pasaron a trabajar ahí. Los plateros dejaron de hacer su trabajo natural, dejaron sus oficios a un lado y pasaron a dedicarse a la construcción del muro, así como los demás. Hay una diversidad de oficios involucradas en eso y eso es hermoso. Eso es hermoso porque esas múltiples clases unidas, trabajando y construyendo el templo o el muro, muestra que había un propósito en común que hacía con que las divergencias fuesen disminuidas. Hubo gente que se unió al trabajo, pese a que esa muralla no le beneficiaría tanto cuanto a la gente que vive dentro de ella. Entonces hay un tema de un desprendimiento de estas personas. Ahora, lo que es hermoso es ver que era necesaria esa diversidad para que la ciudad pudiera decir, nosotros lo construimos juntos. Cuando pensamos a veces en colaboración, buscamos normalmente una persona que tiende a pensar como nosotros. Pensamos y confundimos objetivo común con personas iguales. Y no es lo mismo. Personas pueden tener objetivos en común, pero siendo muy distintas. Y la necesidad de la diversidad hace con que la construcción, hace con que la producción, hace con que el trabajo sea aún más rico, aún más poderoso. Debemos valorar la diversidad que nosotros alimentamos en nuestra comunidad. Debemos aprovechar la idea, el concepto de la diferencia. Yo no soy igual al otro. Yo no pienso igual. No votamos por la misma persona, no nos gusta el mismo tipo de música, pero tenemos muchas cosas en común en Cristo.
Cristo es el eje de contacto entre todos nosotros. Por eso podemos tener niños, jóvenes, ancianos, personas de distintos estratos sociales, personas de distintas formas de vida, pero que fueron unidas por y en Cristo. Es el amor de Cristo que nos une. No es una cosmovisión social, política, no es un ambiente geográfico, es decir, estamos aquí porque todos vivimos acá. Es decir, si me cambio a otra ciudad, sonamos. No es así. Estamos unidos, pese a las diferencias, pero es necesaria esa diferencia. Y es hermoso que cuando Dios creó al mundo, Dios puso al hombre en un jardín. ¿Y qué es lo que es el jardín? El jardín es la celebración de la diversidad. Porque hay árboles altas y árboles, arbustos, podemos decir así, más chiquititos. De tal manera que la luz puede entrar y pueda brillar sobre otros tipos de vegetación. Un jardín implica en que hay un cuidado, hay una diversidad que produce la belleza del jardín. No existe jardín de una sola planta o de un solo tipo de planta. La belleza del jardín está exactamente en la diversidad de su composición. Cuando Pablo habla de la iglesia, habla de ese mismo sentir. Dice que es necesario que el oído sea oído para que la lengua sea lengua. Es necesario que sea distinto, que no funcione de la misma manera, porque de cierta manera tienen propósitos distintos dentro del cuerpo, pero tienen un único propósito final de servir al cuerpo. Entonces esa diversidad es hermosa, pero muchas veces nosotros alimentamos modelos de actuación en la iglesia que nivela a todas las personas por un perfil muy estándar. Si yo no sé cantar, tocar ni predicar, yo no sirvo para nada. Luego tengo que buscar alguna cosa así como que del segundo nivel. La gente pone niveles. Del segundo nivel. Que sea servir, que sea hacer algo. Y luego, si no hay nada, si no me gusta tampoco servir, bueno, no sería ideal, pero si no me gusta, si no tengo habilidades para nada, yo simplemente digo, es que no sirvo para nada. Y es imposible creer que alguien haya sido creado por Dios, el Dios inteligentísimo como es, y al mismo tiempo ser inútil. Uno puede hacerse inútil, pero no es inútil. Dios te dio las posibilidades para ser extremadamente útil. Por eso estás en el mundo. No eres inútil. Sus dones, tus habilidades, tus capacidades deben servir a los demás. Esa diferencia quizás es lo mejor de uno. Por eso no todos los predicadores son iguales, por eso no todas las iglesias son iguales, por eso no todas las denominaciones son iguales, porque hay una belleza en la diversidad. Yo veo muchas veces a gente que habla de unidad y confunde unidad con homogeneidad. Imagínense qué fome sería si todas las iglesias fuesen estrictamente iguales. Sería muy difícil, porque hay un factor que no entendemos ahí. No pueden ser iguales porque la gente es diferente. Dios hizo personas diferentes. Dios las hizo así, para un propósito. Y su propósito es hermoso. Saquemos provecho del propósito de Dios, de la diversidad de Dios, para trabajar con personas con las cuales no compartimos, a las cuales no entendemos, pero personas que pueden aportar a nosotros, a nuestras vidas. Algo que personas como nosotros no podrían. Porque personas iguales ven de la misma manera. Solamente una persona diferente puede tener una otra perspectiva. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos en la vida es una otra perspectiva. Por lo tanto, la idea de la diversidad aquí en la construcción fue hermosa porque todas las personas estaban involucradas en el proceso. Independientemente de su habilidad propia, de su histórico, de su condición social. Aportando de una manera que la uniformidad no podría haberlo hecho. Así que debemos rescatar el principio de la colaboración, entendiendo que somos llamados a ser ese tipo de iglesia. Y no podremos, no lograremos ser una iglesia aquí en este cerro para bendecir a estas personas, para alcanzar con el Evangelio, si nosotros no trabajamos en colaboración, si nosotros no trabajamos en equipo. Es imposible. Dependemos unos de los otros.
dependemos y contamos unos con los otros. El Señor ha hecho que sea así. El Señor ha hecho que fuera así. Ahora también necesitamos eso para nuestro propio crecimiento personal. Hay muchas cosas en mi vida que yo tengo que trabajar, y ese trabajo tiene que ser a través y por medio de la iglesia. Yo puedo leer y puedo ser exhortado por el Señor, pero el Señor utiliza la iglesia para que me pueda estar ahí disciplinando. Y qué bueno que el Señor me disciplina a través de su iglesia, porque más disciplinado yo le sirvo mejor, y sirviendo mejor en la iglesia yo bendigo a otros. ¿Cuántas y cuántas personas no serán bendecidas a través de nuestra disciplina, a través de nuestro crecimiento? Porque cuando tú creces, la iglesia crece. Y cuando la iglesia crece, bendice a los perdidos con mayor eficacia. Y los alcanza con el evangelio. Les transforma la vida. Nuestro crecimiento es bendición para ellos. Nuestro crecimiento es luz para ellos. Y no podemos crecer si caminamos aisladamente, paralelamente. Tenemos que trabajar juntos, en la diferencia, en la diversidad, en la unidad, para la gloria del Señor Jesucristo. Así es como nosotros debemos cuidar de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor tenga compasión de nosotros, ayudándonos a tener mentes y corazones dispuestos a trabajar en colaboración, a trabajar como iglesia. Somos un pueblo, somos un cuerpo, y necesitamos de la gracia del Señor para aprender a abandonar nuestros propios feudos y a vivir en armonía con otros. Señor, tu palabra